Hay una enseñanza que hemos aprendido, que las fiestas de Dios, las tres fiestas, Pascua, Pentecostés y Cabañas, cada una de ellas está honorando, o ¿cómo se puede decir?, dándole honor a una entidad de Dios. La fiesta de Pascua le da la entidad, o el honor, perdón, al Hijo de Dios, a Jesucristo. La fiesta de Pentecostés al Espíritu Santo, y la fiesta de Cabañas le da el honor, o es para darle el honor al Padre, a Dios, ¿verdad? Entonces, como esta fiesta se trata del Espíritu Santo, y se pueden hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar algunas de ellas, hermanos. Y quiero que ustedes me sigan con las ideas, y así todos podamos, pues, tener una idea de la importancia del Espíritu Santo. Primeramente vamos a Génesis 1 al 2. Por favor, busquen en su Biblia Génesis 1 al 2. El principio de la Biblia. A ver, nuestra hermana, ¿quién lo tiene? Sí, nuestra hermana Gloria, pero no va a ser la única que va a leer, así que tengan su Biblia, por favor, porque sí les voy a preguntar los textos y quisiéramos, obvio, de tiempo, ahorrar tiempo. Adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Se dan cuenta, hermanos, que cuando empieza a narrar aquí la palabra de Dios en la Biblia, el primer versículo y el segundo, dice: en el principio estaba el cielo y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero quién estaba ahí? Dice que estaba el Espíritu de Dios, y se movía sobre la haz de las aguas. Ahora, ¿por qué estaba el Espíritu de Dios ahí, en la haz de las aguas, antes de que empezara la creación? Nos debemos de preguntar, ¿qué estaba haciendo ahí? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno, hermanos, está vamos a decir, un ejemplo en México, ¿no? Porque aquí la verdad no lo hacemos casi así, o muy poca gente hace esto que les voy a comentar. Pero en México sí. Uno tiene su terreno de tierra, algunas personas le llaman su solar, allá en Centroamérica, y uno quiere construir una casa. Pero antes de construir la casa, hermanos, la persona va ahí al terreno y empieza a ver cómo está su terreno, y se empieza a imaginar cómo va a hacer sus cuartos, cómo va a ser su casa, ¿sí? Y esto parece que está haciendo el Espíritu de Dios. Antes de que se empiece la creación del mundo, el Espíritu de Dios está ahí. Y dice que revoloteaba sobre la haz de las aguas, porque se movía sobre la haz de las aguas. Dando a entender con esto, mis hermanos, que el Espíritu de Dios es el causante de la vida que existe en este mundo, sea de todo tipo de vida. ¿Cuántos tipos de vida existen sobre este mundo? ¿Una sola vida? ¿Una sola clase de vida existe en este mundo? Está la animal, vegetal, ¿sí? Mineral y humana. ¿Y las piedras no tienen vida? ¿O sí tienen vida las piedras? Fíjense qué curioso, ¿no? Pero vamos a decir que si alguien pusiera así una estatua de piedra, un muñequito de piedra, y no tiene vida porque es inerte, ¿verdad? Pero si entra un espíritu de vida en ese muñequito de piedra, mis hermanos, ¿qué pasaría? ¿Cobraría vida o no cobraría vida?
Sí, sí cobraría vida. ¿Cuál es la comprobación de eso? Nosotros los seres humanos. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué le hizo? Le sopló, dice que sopló el espíritu de vida ahí en él, en ese hombre. ¿Sí? Entonces todo lo que hay, hermanos, en el mundo, todo tiene vida por el Espíritu de Dios. Todo. Y subsiste el mundo por el Espíritu de Dios. Por eso hay un canto que luego cantamos: todo lo que camina, todo lo que respira, sin el Espíritu de Dios no sería así, ¿verdad? No pudiera existir sino por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que inyecta la vida al mundo, a la humanidad, a los animales. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que tengamos el Espíritu de Dios de cierta manera, sino que de cierta manera el Espíritu de Dios es el que da la vida a todo lo que existe. Y sin el Espíritu de Dios, nada tendría vida. ¿Ok? A ver, Romanos 8:9, nuestra hermana Edna, que nos lo lea. Adelante. Amén. Dice que nosotros no estamos en la carne. ¿A qué se refiere que no estamos en la carne? A que no vivimos conforme a la carne, ¿verdad? Porque el que vive conforme a la carne morirá. Eso se refiere a que vivamos conforme a los deseos pecaminosos de la carne. Porque la carne, mis amados hermanos, ciertamente tiene deseos pecaminosos. Pero el que va siguiendo la forma de vida de la carne, ese va a tener la muerte. El Espíritu de Dios va por otro lado, muy diferente. ¿Sí? ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu de Dios? Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, hacia la obediencia a Dios. Ahí nos va guiando el Espíritu de Dios, hacia la obediencia. Y es el que nos dicta, hermanos, lo que está bien y lo que está mal. Por eso en algunas religiones, hermanos, al Espíritu de Dios le llaman la conciencia, ¿verdad? Que la persona tiene una conciencia y dependiendo si la conciencia le remuerde o no le remuerde por sus actos, por lo que hace, es que está bien o está mal, ¿verdad? Es el que le dice: oye, pero eso que estás haciendo está mal, no debes de hacerlo. Ese es el Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Leímos 8:9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Aquí le habla a la iglesia, a nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, ¿el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, vamos a ver si sí mora en vosotros o no. Pero dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Cristo? ¿Cómo se le llama al Espíritu de Dios? ¿Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo? ¿Es el mismo el Espíritu de Cristo al Espíritu de Dios? ¿O no es el mismo? ¿Es otro Espíritu? ¿Es el mismo? ¿El Espíritu de Cristo es el mismo al Espíritu de Dios? Si leímos el texto, es más, ahí está. El Espíritu de Cristo ¿es el mismo que el Espíritu de Dios o es otro? Uno es el Espíritu de Dios
y otro es el Espíritu de Cristo, o es el mismo? ¿El mismo? ¿Están seguros? Perfecto. Sí, es el mismo. Es el mismo. El Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es el mismo. ¿Por qué se le llama Espíritu de Cristo? Pero antes de que pasemos a eso, hermanos, antes de que pasemos más adelante, leímos aquí que nosotros tenemos que tener ese Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo tenemos que tener. Porque si no lo tenemos, mis amados hermanos, pues nos vamos a encontrar con ciertas dificultades para que entremos al reino de Dios. ¿Ok? ¿Por qué decimos que el Espíritu de Cristo es el mismo que el Espíritu de Dios? Por lo que dice San Lucas 4, 16 al 19. A ver, aquí vamos a leer 4 versos. Le voy a pedir a nuestro hermano Juan Junior, no Juan Junior, está atrás, Juan Flores, 4:11. Hermano Juan Flores, que nos lea San Lucas 4, 16 al 19. ¿Sí lo tienes? Adelante. ¿Te cuesta trabajo leer, hermano? ¿No? ¿Sí puedes leer? ¿No? Ok, muy bien, lo vamos a ayudar. Yo no sabía que tenías dificultad para leer, pero le vamos a ayudar. Nuestro hermano Jeffrey, ya que tiene la Biblia ahí. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Amén. Cristo, hermanos, ahí dice: el Espíritu del Señor es sobre mí. Sobre Cristo está el Espíritu de Dios cuando Él entra a la sinagoga y predica. ¿Para qué necesitaba el Espíritu de Dios Jesucristo, mis hermanos? Ahí lo dice, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio se necesita el Espíritu de Dios, hermanos. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, todos aquellos que sufren en su vida. Darles palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de esperanza, de fe. Para pregonar a los cautivos libertad, a todos aquellos que se encuentran presos del pecado. ¿Sí? Todo aquel que está en el pecado, mis hermanos, es un preso del pecado, es un cautivo. Y el Espíritu que les pregona, libertad, que salgan de esa cárcel. Y a los ciegos, vista, aquellos que no ven la realidad. Darle vista al ser humano, una vista, hermanos, que ve cosas que otros no pueden ver. Nosotros vemos cosas que otras personas no pueden ver. Y para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Eso vino a ser Jesucristo,
y necesitaba el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sabemos entonces que Cristo sanó a los enfermos, predicó el Evangelio y entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que estaba en él. Entonces, ¿en qué momento Jesucristo recibió el Espíritu de Dios? Una pregunta. Hermano Cristo Ángel, ¿en qué momento el Señor Jesucristo recibió el Espíritu de Dios? Perfecto, cuando fue bautizado. Porque no podemos decir que antes. Porque cualquiera de nosotros pudiera pensar que antes, ¿verdad? Porque siendo el Hijo de Dios, que antes ya tenía el Espíritu de Dios. A ver, hermanita, ¿cómo te llamas? Tú, hermanita, tú. Sara, léenos por favor Romanos 8:11. Y si están platicando, que vayan platicando o durmiendo, hermanos, son los que necesito, hermanos, para que lean. Romanos 8:11. ¿Ya estás ahí? Mira, si no lo encuentras, por favor léelo de la pantalla. Aquí está en la pantalla, léelo en voz alta. 8:11. En inglés léemelo, tradúcelo al inglés. ¿Tampoco en inglés? Ok, a ver, alguien que le ayude. Hay que poner atención, hermano, ¿sí? Hay que poner atención. Alguien que le ayude. Un muchacho quiere ayudarle. ¿Qué joven quiere ayudarle? ¿Nadie? Adelante, hermano Javier. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Cristo tenía el Espíritu de Dios? Sí. ¿Qué lo llevó a la resurrección de los muertos? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios, aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, mora en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Fíjense, hermanos, aquí hay dos clases de vivificación. Una es, ¿qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Da vida. Da vida, hermanos. ¿Sí? El que no tiene el Espíritu de Dios está muerto. Muerto. Esto hablando simbólicamente o espiritualmente. Está muerto. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Lo revive. Lo vuelve a la vida. Por eso hay unos hermanos que parecemos muertos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque quizás no le ponemos empeño a las cosas de Dios y estamos ya moribundos, porque no hay ese empeño, hermanos, no hay esa dedicación. Que Dios nos ayude. Pero también, hermanos, para la resurrección, ¿cuándo vamos a resucitar? ¿En la primera resurrección o en la segunda resurrección? ¿Y quién nos va a resucitar en la primera? El Espíritu. Si no, el Espíritu de Dios no nos resucita en la primera resurrección, hermanos, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, que el Espíritu de Dios no nos iba guiando. Entonces es importante que el Espíritu de Dios nos guíe desde ahorita que estamos en vida, ¿sí? No esperemos que vamos a ser guiados del Espíritu de Dios hasta que nos muramos, porque si no nos guía el Espíritu de Dios ahorita en vida, pues ya que nos muéramos, hermanos, pues ahí se acabó nuestra oportunidad, ¿sí? Por eso hay que aprovechar la vida que Dios nos da.
para hacerle caso a Dios, porque no sabemos cuándo es el momento en que ya no vamos a poder. Ok, disculpen que lo estoy tratando yo de que lean, pero yo veo que tienen que leer, hermano. Y pues es que de otra manera yo veo que no leen. Entonces vamos a leer Isaías 11:3. A ver, hermana, y dale, ya que está bueno. Isaías 11:3. Perdón, 11:1 al 3. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago refunfuñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. Amén. Este es Jesucristo, el tronco de David dice que echaría un vástago, es decir, una rama, ¿verdad? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de Dios, que reposó en Jesucristo en su bautismo. Y dice que es espíritu de sabiduría. Es un espíritu de sabiduría. Nosotros tenemos, hermanos, que llegar a la sabiduría también. Y la sabiduría no la confundamos con conocimiento. Hay algo que se llama conocimiento y algo que se llama sabiduría. Una persona puede no tener muchos conocimientos, ¿sí? Pero sin embargo ser sabio. No que el conocimiento no valga, claro que vale. Pero hay personas que no tienen muchos conocimientos, pero tienen sabiduría, ¿sí? Para tomar ciertas decisiones. Y de inteligencia también. Espíritu de consejo. Saber dar un buen consejo. Y de fortaleza. Ser fuertes para hacer la voluntad de Dios. A veces hay mucha debilidad, ¿verdad? Mucha debilidad, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Contándonos todos, hermanos, desde nosotros, desde que le estoy hablando, hay mucha debilidad para hacer la voluntad de Dios. La persona tiene que ser fuerte para hacer la voluntad de Dios. Tiene que esforzarse, levantarse con fuerzas. Hay un dicho allá en el Talmud, me parece, si no me equivoco, si no es en otro lugar, pero que dice: levántate como un león para hacer la voluntad de tu Creador. ¿Sí? Es decir, que la persona tiene que tener esa fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Y cuando el mal le esté ganando a la persona, ¿sí? Se debe de anteponer ante el mal y decir: esto que voy a hacer, o que me está ganando, o que tengo el deseo, está mal. Tengo que ponerme en contra de ese mal y ganarle al mal. Eso es fortaleza. Pero aquel que tiene el deseo de hacer el mal y simplemente lo hace, es débil. Hasta para eso nos sirve el Espíritu de Dios. Espíritu de conocimiento. Aquí ya llegó el conocimiento, ¿verdad? Que haya mucho conocimiento de Dios. Y de temor de Jehová. Y harále entender, ¿cómo? Diligente, ¿verdad? En el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. ¿Y qué? Ni arguirá por lo que oyere en sus oídos. Mis hermanos, este texto, esta última parte, muchas veces nuestros ojos nos engañan, hermanos. Lo que vemos nos engaña. Uno debe de saber eso. Hay muchas cosas que son apariencias, que aparentan ciertas cosas, y la gente se deja llevar por lo que aparentan ser las cosas. ¿Sí? Jesucristo no se deja llevar por las apariencias, hermanos. O porque le cuenten algo, ¿verdad? Ni arguirá por lo que oyere con sus oídos. Que alguien le cuente algo y ya se dejó llevar por lo que le cuentan. ¿No nos pasa mucho a nosotros? Que alguien nos cuenta algo
y ya llevó nuestro corazón por otro lado. Vemos algo que nos parece mal y ya juzgamos fuertemente. Hay que tener más sabiduría, hermanos, para ver que las cosas a veces no son como parecen. Bueno, seguimos adelante. Esto lo tenía Jesucristo y es el Espíritu de Dios el que va guiando a Jesucristo. Ahora, cuando Cristo, mis amados hermanos, está con los apóstoles, les dice lo siguiente: yo ya estuve en la tierra aquí haciendo la voluntad de Dios y llevándolos a ustedes a que también hagan la voluntad de Dios, ¿verdad? Es más, nosotros como ministerio, hermanos, tenemos un tipo de Cristo, un tipo de los profetas, porque vamos al frente del pueblo haciendo la voluntad de Dios y instando a que la iglesia o ustedes, cada uno de ustedes, haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero dijo, hermanos, si una persona se muere o se va, como en el caso de Cristo, yo me voy al Padre, no puedo estar para siempre de manera presencial con ustedes, pero les voy a dar dos promesas. La primera es que no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré al Espíritu Santo que está entre vosotros y será en vosotros. Y la segunda promesa es: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué cosa? Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Jesucristo está con nosotros, aunque no lo podamos ver, pero aquí está, y tenemos que tener la certeza de que Cristo está entre nosotros. Y el Espíritu de Dios que fue enviado y que descendió según la promesa de Cristo en el día de Pentecostés, también entendemos que está con nosotros. Fíjense. Entonces vamos a San Juan 14, 17, hermano de la proyección. San Juan 14, 17. ¿Están listos con sus Biblias? Porque ahorita el que le va a tocar leer es un hermano de hasta allá atrás. Y ya lo estoy viendo desde aquí atrás. Vamos a darle chance a nuestro hermano Juanito, porque no quiero que se me vayan a poner rebeldes y no, yo no leo. No. Ese que está hasta ha de pensarse, hermanos, a quién darle la lectura, hermanos, ¿no? Pero no se sorprendan si menciono otros nombres. Entonces, en Juan 14, 17. Adelante, hermano Juan. Amén. Entonces, ¿el mundo conoce el Espíritu de Dios? No, no lo conoce, hermano. Que es el que les da vida. Fíjense, lo curioso, ¿no? Les da vida, pero no lo conocen, ¿verdad? Es igual, como Dios sustenta al mundo con alimento, con aire, con sol, pero no lo conocen, no lo reconocen como su creador. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Decía un hermano, bueno, no sé si mencionar eso se escucha un poco feo, pero lo digo. Bueno, decía un hermano, oye, dice, esos no te quieren, decía. Oye, dice, si ni mi familia que le doy dinero no me quiere, ¿crees que me va a preocupar que ellos no me quieran? Dice, no, a veces se escucha feo porque Dios, ¿verdad?, que nos da todo y aún así no lo quieren a Dios. Aún así hay esa ingratitud hacia Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, ya leímos que Jesucristo prometió el Espíritu. ¿Y cuándo fue derramado? En el día de Pentecostés, en un día como hoy. Se derramó sobre la compañía de 120 en número. ¿Y cómo se les manifestó? Dice que se les aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y también que empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Para predicar la palabra de Dios a las gentes, a las naciones, ¿verdad?
Y es importante, hermanos, entonces también que nosotros sepamos que si tenemos el Espíritu de Dios también tenemos que trabajar en la predicación, en el evangelismo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque sí lo vamos a hacer. Y ahora seguimos adelante. Mis hermanos. Ok, aquí voy a comentar algo para pasar a la siguiente fase del tema, hermanos. Ok. ¿Tenemos el Espíritu de Dios nosotros, hermanos? ¿Y es el que nos va guiando? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. Qué curioso, porque todos dicen lo mismo. ¿El Pentecostés quién lo va guiando? ¿El Espíritu de Dios o no? A la luz del mundo, a todas las iglesias, todas las congregaciones, todas las doctrinas, ¿quién las va guiando? ¿No dicen ellos que los va guiando el Espíritu de Dios? Sí, sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, hermanos, pero nosotros vamos a identificar algo aquí. Si realmente así nos va guiando el Espíritu de Dios o no. Y eso es de lo que tenemos que gozarnos, como decía Cristo, ¿verdad? De ver si realmente a nosotros nos va guiando el Espíritu de Dios y a ellos no. Y no es que no querramos que no nos guíe a ellos, ¿verdad? Nosotros queremos que todos conozcan a Dios, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Fíjense. Antes de que pasemos a cualquier otro texto, les voy a pedir que leamos Primera de Juan 4, 1 al 6. Primera carta del apóstol Juan. A ver, nos la va a leer esta, hermano. Primera carta del apóstol Juan 4, 1 al 6. Nuestro hermano Seth. ¿Estás ahí? Si no, está ahí en la pantalla. Pero párate, hermano, párate por aquí. Se escuche tu ímpetu. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son las de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El 2, hasta el 6 te dije. En estos conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confía en Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todo, 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo, ¿verdad? El espíritu del anticristo, dice. El 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. mayor es el espíritu de Dios que está en vosotros que el que está en el mundo, dice. El 5. Sí. Ellos son del mundo por eso hablan del mundo y mundo los oye. Nosotros Nosotros somos de Dios, el que conoce de Dios nos oye, el que no es de Dios no oye. En este conocemos el Espíritu de Dios y el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos espíritus. ¿Sí? Hay dos espíritus, hermanos. Aquí está. Ahora, ¿cuál nos va guiando a nosotros? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de error? Bueno, siempre tenemos que ir el de Dios, ¿verdad? Pero vamos a verlo bíblicamente, ¿verdad? Vamos a entenderlo. Dice, en los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, había unos hombres. ¿Qué fue lo que dijeron? Que dijo el apóstol Pablo: miren, está el espíritu de error, hay falsos profetas. Prueben los espíritus si son de Dios, porque hay unos que no son de Dios. Han salido muchos profetas en el mundo. ¿Cómo los vamos a probar? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿es de Dios o no es de Dios? Ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
Ese no es de Dios. ¿Cuál era la doctrina verdadera? ¿Que Jesucristo vino en carne o que Jesucristo no vino en carne? Que sí vino en carne, hermano, ¿verdad? Esa es la doctrina verdadera, la de Dios. Si alguien dice lo contrario, es un error, es una doctrina falsa. ¿Ok? Así se detectan las doctrinas falsas, cuando alguien se opone al Espíritu de Dios. Quisiera que viéramos un ejemplo más de lo que son las doctrinas falsas. Segunda de Timoteo 2:18, nuestro hermano de la proyección. Segunda de Timoteo 2:18, este texto no lo teníamos, pero otro ejemplo. Segunda de Timoteo 2:18. A ver, vamos a ver, nuestra hermana Elisa que no lo lea. ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo sobre otra doctrina falsa, otro espíritu de error? Que se han examinado de la verdad diciendo que la decisión ya es hecha, trastorna la fe del mundo. Sí. Hubo otro grupo, o otras personas, hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, dice que se han descaminado, ¿de dónde? De la verdad. ¿Por qué? ¿Qué decían ellos? Que la resurrección ya se efectuó. Dice, ya la resurrección, si están esperando ustedes la resurrección, pues ya se les fue el tren, porque ¿qué creen? Ya se efectuó. Ya la resurrección ya se efectuó. Y dice que ¿qué pasaba? Que trastornaban la fe de algunos. O sea, es decir, a la gente le trastornaban la fe, la confundían con esas enseñanzas. ¿Ok? ¿Qué nos enseña este texto? Que los que enseñan falsas doctrinas, ¿qué es lo que hacen? Trastornan la fe del pueblo. ¿Cuál sería el ejemplo? Aquel que predica que el sábado de la ley de los 10 mandamientos ya no se debe de guardar, ¿sí? Que ahora es el domingo. ¿Está trastornando la fe del pueblo, la fe de la humanidad? ¿O no la está trastornando? Está trastornando la fe de la humanidad. Y que predican que se debe de comer carne de puerco, que sí se debe de comer, trastornando la fe de la gente, del pueblo. Ese es el espíritu de error. ¿Qué espíritu los está guiando? ¿Los está guiando el Espíritu de Dios? Claramente que no. Ahora sí vamos a Primera de Timoteo 4:1. A ver, vamos a ver quién lo va a leer esta vez. Nuestra hermana Azucena. ¿Ya había leído? ¿O todavía no? ¿No? Ok. Para no darles seguido a todos. Exacto, ¿verdad? Entonces ya vimos que los que han apostatado de la fe están siguiendo, pues no la doctrina del Espíritu de Dios, hermanos, sino la doctrina de los demonios. Y aquí no es que yo quiera hablar o querramos hablar mal, ¿verdad?, de las doctrinas, hermanos, pero debemos de ver cuál es la enseñanza que se está dando, qué enseñanza se está dando en el mundo. Si una enseñanza va en contra de la verdad de Dios, es una enseñanza de un espíritu de error, mis amados hermanos. Y aquí no es de que ellos sean malos o nosotros seamos mejores, no se trata de eso. Simplemente de ver que están hablando en contra del Espíritu de Dios. Ese es el punto. Aquel que, por ejemplo, como los dos ejemplos que puso el apóstol Pablo, unos predicaban que Cristo, pues yo no sé cómo pensaban, hermanos, como que había venido pero sin carne. Es decir, que había venido como un ángel. Yo me imagino que predicaban eso, ¿verdad? Porque eso se da a entender ahí en
primera carta de San Juan 4. Y dice el apóstol Juan, no, Jesucristo vino en carne, ¿sí? En carne. Y el apóstol Pablo, el ejemplo que pone, dice que unos predicaban que la resurrección ya se había efectuado, cuando todavía estamos ya en el 2024 y todavía no se efectúa la resurrección. Ni la primera ni la segunda se han efectuado todavía. Y para ellos ya se había efectuado desde aquel tiempo una doctrina falsa, una doctrina equivocada. Y ya puse algunos otros ejemplos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es el Espíritu de Dios, qué es lo que el Espíritu de Dios dice, y ver qué Espíritu de Dios nos está guiando. Y si no nos están guiando los malos espíritus, hermanos, si no nos están guiando los espíritus diabólicos, entonces debemos de estar contentos. Debemos de estar contentos, hermanos, porque si hoy, ¿quién fue el que nos dijo que se celebre el día de Pentecostés? Nos dijo un hombre, un ser humano, un ministro o un guía espiritual, un diácono, nada. No, nosotros lo vemos directamente del Espíritu de Dios, de la Escritura, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos las enseñanzas que hay dentro de ese día. Que en ese día se derramó el Espíritu de Dios y se entregaron los mandamientos, los 10 mandamientos, que entendemos, hermanos, que es pues esta carta magna, la carta magna de Dios. Mis amados hermanos, 2 de Corintios 2, 10 al 16, por favor. Vamos a ver. Segunda carta, 2:10. Vamos a ver quién lo va a leer Vamos a darle a nuestra hermana Mirka. 2 de Corintios 2, 10 al 16. ¿Sí? Ok. A ver, hermana, creo que es la primera entonces, permítame. Es la primera carta, hermano, cámbianosla. Les digo mal. Es 1 Corintios 2, 10 al 16. Sí, sí. Empero. Dos días primero. Ahí nada más, un poquito detengas, hermana. Ahorita sigue leyendo, va a seguir leyendo, no se siente, va a seguir leyendo. Solo quiero comentar algo así rápido. Dice que Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló Dios? La doctrina es la que Dios nos revela. ¿Por medio de qué? Del Espíritu de Dios. Nos ha revelado la doctrina. ¿Sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. También otra cosa, hermanos, que las enseñanzas de Dios el día de Pentecostés tienen enseñanzas muy, muy profundas. ¿Sí? Adelante, hermana Mirka, ahora sí ya no la voy a interrumpir, hasta el 16. Exacto, ¿y nosotros? El 12. Nos ha dado.
Disculpa, no dije que no le iba a parar, pero vean lo que dice ahí. Ahí dice, las que enseña el Espíritu, aquí dice, mas con doctrina, ¿de quién? Del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La doctrina viene del Espíritu. Adelante, hermano, 14. Examinar, pero el espiritual. Amén. Fíjense qué palabras, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo. También hay otra cosa, hermanos. Dice que la doctrina, ¿de quién viene? Del Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice. Porque ¿qué? Le son locura. Es eso de guardar el sábado. Bueno, eso de Pentecostés es que tiene. No. No. Hay gente, hermanos, que no. Es más, a veces, hermanos, nos puede suceder a nosotros que seamos muy naturales y no percibamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Le restemos importancia a las cosas de Dios. Hermanos, a las cosas de Dios se le debe dar mucha importancia. Tenemos que dar mucha importancia al servicio a Dios, ¿verdad? Y a veces, pues, cuando no le damos importancia, hermanos, quizás es porque no hemos llegado a entender. Bueno, también que Dios nos ayude a entender, ¿verdad? Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente, pero el espiritual juzga todas las cosas, se da cuenta de todas las cosas, ¿verdad? Se da cuenta de cómo están las cosas, hermanos. Mas Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser juzgado de nadie? Porque el Espíritu de Dios nos va llevando a la verdad. Dice, contra tales cosas no hay ley. La persona que se comporta correctamente, nadie la puede juzgar. Más que en un juicio equivocado, eso sí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? El Espíritu de Dios. Solamente. ¿Verdad? Que es el que conoce lo profundo de Dios. Pero nadie más. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, mis hermanos amados, la mente de Cristo es aquella persona que hace y que conoce la voluntad de Dios, que conoce la voluntad de Dios y la hace, ¿verdad? Y que cada vez se acerca más a hacer la voluntad de Dios más mejor. Por ahí tenía una gráfica, hermanos, la traté de buscar ahorita en el teléfono, no me la dio la aplicación, no sé qué pasó con la aplicación, como que se le olvidó quién soy y no me quiso abrir. Es la aplicación de PowerPoint. Pero en esa aplicación, hermanos, tenía una gráfica que dice que para que la persona llegue al Espíritu de Dios, primeramente tiene que tener limpieza, tiene que tener humildad, tiene que tener pureza, entre otras cosas, hermanos, así hasta que se llega al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva, ¿a qué nos lleva el Espíritu de Dios, hermanos? A la resurrección de los muertos, ¿sí? A la resurrección de los muertos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios siempre nos guíe. Amados hermanos, que sea la palabra de Dios entendida, y si no se entendió, pues disculpen, y que el Señor, ¿verdad?, los bendiga a todos. Pasa a vosotros.